Muy buenos días, mi nombre es Cristian Giraldo Orozco, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira de la Facultad de Ingeniería en Sistemas. Hoy vamos a estar haciendo el taller número 6 de la sentencia dual de programación 2 hecho por el doctor Ricardo Morán Laverde. Nos pide el ejercicio número 1. Nos piden, nos piden hacer un ejercicio, el cual es: se define la serie Fibonacci como la serie que comienza con los dígitos 1 y 0 y va sumando progresivamente los dos últimos elementos de la serie. Acá tenemos el ejemplo. Hacer un programa de computador de tal manera que presente la serie Fibonacci sin llegar a sobrepasar el número 10.000. Acá tenemos el diseño de pantalla de lo que tenemos que conseguir. Entonces, vamos a copiar y este sería nuestro resultado. La serie Fibonacci hasta llegar y sin sobrepasar de 10.000. Es decir, que se quedan 6.765. Bueno, ¿cómo hicimos este programa? Primero que todo, declaramos tres variables las cuales usaremos para hacer un método burbuja. Declaramos la variable para poder parar el ciclo, que en este caso no es ciclo for, sino ciclo do. Voy a poner ciclo do. Y con esta variable es con la que controlaremos las interacciones. Acá imprimimos en pantalla que la serie Fibonacci hasta 10.000 es. Y acá empiezan las iteraciones. Hacemos el do y dentro del do vamos a decir que vamos a imprimir el valor actual del número 1. Entonces, primero que todo me imprimiría el 0. Luego, en una variable auxiliar, que para eso es el método burbuja, voy a asignar la suma del número 1 y del número 2. Luego, después de asignar la suma, voy a decir que el número 1 tiene que ser igual al número 2 y el número 2 ahora va a tomar el valor de auxiliar. Y vuelve a empezar, vuelve y pregunta acá, ¿número 1 sobrepasó 10.000? No. Entonces vuelve a imprimir num 1 y vuelve a hacer la suma. Entonces, esto viene a ser lo siguiente. Vamos a copiar. Vamos a copiar esto para el ejemplo. Control C, control V. El programa lo que viene a hacer es lo siguiente. Este sería N1, o sea, num1, y este sería num2. Entonces, nuestro programa empieza en esto, en 0 y en 1, como pueden ver, 0 y 1. Entonces, lo que hace es que cada iteración va a sumar estos dos y lo va a poner en la variable auxiliar. Y luego va a hacer esto mismo. Va a llegar y va a coger el valor. Num2 va a coger el valor anterior y num1 va a coger el valor de la variable auxiliar. Entonces va a hacer esto cada iteración, va a ir sumando, entonces 3 más 5, 8, 5 más 8, 13, 8 más 13, 21, y va a ir así sucesivamente hasta que num2 imprima, num2 llegue a 665, va a seguir, y cuando n1 sea 6.765, se va a dejar de cumplir esa función, porque más adelante de aquí hay un 12.600 algo. Entonces, claro, 12.000 es mayor a 10.000. Entonces, por lo tanto, ya no lo imprime, acaba la función y retorna cero, y así acabaría el programa, imprimiéndonos esta sucesión de Fibonacci. El siguiente ejercicio es el número 2. ¿Qué nos pide hacer este programa? Nos dicen, hacer un programa de computador de tal manera que imprima el valor de la suma de los elementos de la serie Fibonacci entre el 0 y el 100. Acá tenemos el diseño de pantalla. Este programa representa la suma de los elementos de la serie Fibonacci entre 0 y 100. Los números a sumar son, y acá tenemos los números de Fibonacci y la suma. Entonces, acá tenemos el ejemplo. Les dice, este programa representa la suma de los números Fibonacci entre 0 y 100. Los números a sumar son 0, 1 y la suma de todo esto nos da 232, 232. Entonces, correcto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este programa? Utilizamos el mismo método burbuja que en el anterior, solo que además agregamos una variable extra. Antes se llamaba, bueno, ahora, antes se llamaba variable auxiliar, pero pues eso lo podemos cambiar en un momento. Aquí está, auxiliar. El nombre de las variables no afecta, pero lo que sí cambia es que ahora vamos a declarar una variable sum, una variable suma, la cual va a contener la suma de todos los números que tengamos. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que cuando imprimimos x, le decimos que sume x, o sea, sum va a ser igual a sum más x.
Entonces, si sum era 5, entonces, y x es 10, entonces 5 más 10. Entonces ahora sum va a ser 15. Luego cuando x sea 30 y tengamos el 15, entonces va a ser 30 más 15, entonces 45. Y así va a ser la suma para el final, cuando se termine, porque nos dicen hasta 100, sin sobrepasar el 100. Entonces ponemos que, que la condición, que las iteraciones funcionen mientras x sea menor o igual a 100. Cuando esto se deje de cumplir, va a imprimir la suma de los elementos es, y aquí tendríamos la variable suma. Como podemos ver, este es el resultado. Bueno, si quisiéramos verlo pegado, podríamos hacer esto. Y ahí lo veríamos pegado. Entonces, ¿qué es el siguiente ejercicio? 3. Nos pide el tercer ejercicio. Hace un programa de computador que pida el número de términos deseados en la siguiente serie, la serie de Lucas, que es similar a la serie Fibonacci, pero comienza con los números 2 y 1 en lugar de 0 y 1. Es decir, los dos primeros términos de la serie son 2 y 1 y los siguientes se calculan como la suma de los dos términos anteriores. Como ustedes pueden ver, el código va a ser exactamente igual al del Fibonacci. La única diferencia es que aquí empezamos con 0 y 1 y aquí 1 y 0. Pero su método burbuja va a ser exactamente igual, como podemos ver. 2, 1, 3, 4, 7, 11. 2, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47. 18, 29, 47. Entonces, quitamos esto. Es exactamente igual, igual lo voy a explicar. Entonces, tenemos las variables del método burbuja. Para hacer el método burbuja, tenemos la variable que usaremos para las iteraciones, pero en este caso no es necesario. Que usaremos para, sí, usaremos para el ciclo do. Entonces, bucle que para generar e imprimir la asociación de Lucas. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a hacer todo esto y todo esto se va a repetir mientras i sea menor que 10. Cuando i llegue a 10 se deja de imprimir los valores de num1. Y ya el método burbuja lo expliqué anteriormente. Seguimos con el ejercicio número 4, el cual es hacer un computador de tal manera que hacer un programa de computador de tal manera que pida el número de términos deseados en la siguiente serie, la serie de Peli. Esta serie comienza con los números 0, 1 y los siguientes términos se calculan como dos veces el término anterior más el término anterior al anterior. Y esa es la fórmula que tendríamos. Es, es similar al Fibonacci, como pueden ver acá. Solo que el Fibonacci teníamos que es la suma del anterior y el anteanterior. Ahora decimos que es la suma del anterior más el doble, o sea, multiplicar por 2 el anteanterior, como podemos ver acá. El doble más el anteanterior. Entonces, llegamos acá, pedimos los datos, queremos ver 9 términos. Le vamos a decir 9 términos. Y nos da esta serie, que son 0, 0, 1, 2, 5, 0, 0, 1, 2, 5, 12, 29, 70, 12, 29, 70, 169, 408. Entonces la siguiente serie es la serie de Perrin, la cual esta serie, a diferencia de las otras, tiene tres variables, ya que vamos a necesitar tres variables para poder almacenar. Vamos a almacenar tres números, porque para poder tener el número siguiente, tendremos que sumar el anterior con el anteanterior. Como pueden ver, acá tenemos cómo empieza. Empieza 0 siendo 3, 1 siendo 0 y 2 siendo 2. Entonces vamos a imprimir pantalla y ya les explico cómo funciona. Vamos a ver 9 términos. Entonces, lo que queremos hacer es lo siguiente. Tenemos esto. Entonces, lo que nosotros hacemos es sumar este 3, este 3 más este 0 para hallar este 3. Entonces, estos dos son o sea, son iguales a este. 2 más 3 es igual a 5. 2 más 5, no, 2 más 5 es igual a 7. 5 más 5 es igual a 10. Y así podemos ir los términos que queramos. Por ejemplo, vamos a decir 15. Entonces, acá nos debe estar diciendo que 22 más 29 es igual a 51. Vamos a comprobar si es cierto.
22 más 29 es igual a 51, exactamente. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar estos dos, imprimir el otro y empezar a reemplazar la variable. Entonces que se corran todos un espacio, empiezan a hacer así. Cuando ya hayan hecho la suma, entonces el auxiliar ahora va a pasar a ser N1, el N1. El N1 va a pasar a ser el N2, el N2 va a ser el antiguo N3 y el N3 ahora va a ser el auxiliar. Entonces va a ser, estar haciendo este movimiento todo el rato. Siempre las series van a estar haciendo este movimiento. Simplemente le vamos a estar cambiando la fórmula, la fórmula de esta va a ser el anterior con el anteanterior. Acá pueden ver las variables como las declaramos al principio, que sería num1, num1, 3, num2, 0, 0 y num3, 2, 2. Esta sería la serie de Perrin. Vamos a seguir con la siguiente serie, que es la de Padovan. Entonces, la serie de Padovan, esta es similar a la anterior, lo único que cambia son estos números de acá. Como pueden ver, aquí empezamos diciendo que P0 va a ser 3, P1 va a ser 0 y P2 va a ser 2. En cambio acá vamos a decir que P0 es 1, P1 es 0 y P2 es 0. Pero la fórmula es exactamente igual como la pueden ver. Entonces vamos a mirar el programa y vamos a ver lo siguiente. La fórmula es igual, solo que ahora tenemos, como pueden ver, tenemos 1, 0, 0. Acá tenemos 3, 0, 0. Entonces vamos a compilar para ver cómo funciona. Compilamos. Ingresa la cantidad de términos. Deseamos ver 9 términos. Como pueden ver acá tenemos 1, 0, 0. ¿Dónde está? 1, 0, 0. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Esta es la serie de Padovan. Luego, sigue la serie de Narayanas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta serie? Primero que empezamos con los números 1, 1, 1. Y los siguientes términos se calculan con la suma del término anterior y el número de parejas de términos consecutivos anteriores que son diferentes. Entonces, acá tendríamos la fórmula que nos dice que nn es igual a n-1 más n-3. Es decir, el primero más el tercero va a ser el siguiente número. Entonces, este es el número 7. Venir acá. Y vemos, acá tenemos el 1, 1, 1 de los valores iniciales. Y acá, como podemos ver, a diferencia del anterior, podemos ver que el auxiliar es la suma del, del tercero y el segundo. Acá no, acá decimos que es el primero y el tercero. El tercero y el primero. Entonces, esto lo que nos hace es ver lo siguiente. Este más este va a ser este. Este 2 más 4 va a ser 6. 4 más 9 va a ser 13. Hagamos la serie más grande. 25. Por acá. 60 más 129 es 189. 189 más 227, ¿cuánto es? 100. A ver, estos dos números. ¿Cuánto debería dar? Nos debería dar 466. ¿Lo copié mal? No, no lo copié mal. 466. No, 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 porque no es este. Es este más este. Ok, ok. Entonces 129 ya me está asustando. 129 es el primero, el primero más el tercero va a ser el siguiente valor. Entonces 129 más 277 debe ser 406. 406, efectivamente. 277. Entonces, 277 más 595 es 872. 872. Entonces, este ejercicio es correcto. Vamos a ir por el número 8, el cual es la serie de Catalán. Entonces, hacer un programa de computador de tal manera que pida el número de términos deseados. Bueno, acá tenemos la serie de Catalán, donde C empieza siendo 0. ¿Qué es lo que conseguimos aquí? Aquí solo necesitamos declarar una variable, la cual va a ser la variable para parar el ciclo. Luego le vamos a pedir la cantidad de datos al usuario.
sea, la cantidad de términos que desea ver el usuario. De manera auxiliar hacemos una función factorial y luego, después de declarar también la variable para controlar las iteraciones, vamos a aplicar la fórmula en la siguiente iteración. Entonces, como podemos ver, nos dice que la fórmula es 2n, la factorial de 2n, dividido la factorial de n por n más 1 factorial. Entonces, el valor de n aquí por cada iteración va a ser i. Entonces, por cada término que queramos extra, va a tomar ese valor i. Entonces, por lo tanto, digamos que es 5. Entonces, queremos ver 5 términos. Entonces, el primer término va a ser la factorial de 2 por 1. Entonces, la factorial de 2 por 1 sería 2. La factorial de 2 es 2. Dividido, esto dividido, la factorial de 1 que es 1 por la factorial de 2 que es 2, entonces sería 2 dividido 2, por lo tanto nos debería dar 1. Entonces vamos a venir acá, dijimos que queríamos ver 1, nos da 1. Entonces ahora pongamos 6. Entonces, si reemplazamos acá el 6, entonces sería 6 por 2, 12. ¿Cuánto es la factorial de 12? Factorial, 12 factorial. Nos da este número muy grande. Luego, la factorial de 6, factorial 6 factorial, nos da ese número. Y 7 factorial. 7 factorial. Entonces tenemos que multiplicar este por este. ¿Qué cuánto era? 50, 40. 50, 40. Y nos da este número. Copiar. Entonces tenemos que decirle que este número acá, lo tenemos que dividir por lo que nos dio este. ¿Cuánto nos da? 132. 132, sí, sí lo hice bien. A ver. Tenemos que multiplicar. Acá tendríamos 6. Tendríamos 6. Espere, 1, 2, 3, 4, 5. No, me faltó uno. Porque le dije que mostrara 6 términos y esto empieza a contar desde 0. 7 sí debe ser 132. Sí, efectivamente. 7 sí es 132 porque los programas empiezan a contar siempre desde 0. Ahí está el problema. Decimos la cantidad de términos que deseamos ver. Entonces en este caso queremos ver 7 términos. Entonces vamos a comprobar si esto es igual. Entonces vamos a venir a la serie de catalán y le imprimimos 9 términos. 9. Y vemos si son iguales. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 5, 14, 42, 5, 14, 42, 132, 429, 132, 429, 1430, 1430. Efectivamente, la serie catalán nos da correcto. Luego vamos a seguir con la serie de Bell, la cual este es un concepto matemático, el cual lo voy a explicar aquí con ayuda de un video y de esta página. Bueno, la serie de B lo que nos permite es, con cierta cantidad de términos que le ingresemos, nos va a ir las combinaciones posibles que podemos hacer. Ejemplo, si nosotros le ingresamos 3 términos, o sea, 3 números, por ejemplo, nos muestra la capacidad de combinaciones que tiene. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que tenemos una combinación donde cada uno de los conjuntos está separados. Otra combinación donde los dos primeros están juntos y el tercero está separado, donde el primero y el tercero están juntos y el segundo separado, el primero está separado y el segundo y el tercero están juntos, y la otra combinación sería cuando los tres están juntos. Entonces, como podríamos decir, es lo siguiente. Tenemos la serie de Bell. Entonces, que Bell, si tenemos una letra, ¿cómo representaríamos esta letra? Solo podríamos tener un conjunto que sería A. Si tuviéramos dos letras, significa que tenemos dos términos, o sea, A y B. Entonces, ¿cómo podríamos poner A y B? De solo dos formas posibles. A y B juntos y A y B separados. ¿Listo? Luego tenemos B3, que este fue el que acabamos de ver. Entonces B3 tiene tres letras, entonces A, B, C. ¿Y cuáles son las posibles combinaciones para estos tres? Serían cuando están los tres juntos, cuando está
dos juntos y uno separado, es este. Luego está cuando B está separado y AC están juntos. ¿De cuántos llevamos? Uno, 2, 3, 4. Y cuando están todos separados. Entonces ahí tenemos las cinco posibles. Los cinco posibles conjuntos. Uno, 2, 3, 4 y 5. Entonces esto es lo que queremos conseguir con este programa, que nos imprime este patrón. Igualmente aquí, este es el ejemplo que encontré desde de esta persona que se llama Juan Matemáticas, donde nos explicaba más a fondo esto. Entonces, nos mostraba los conjuntos posibles. Entonces, digamos, cuando tenemos tres términos, podemos agruparlos de estas cinco formas, que sería dos juntos, uno separado y dos juntos. Entonces sería uno, 2, 3, 4 y 5. Para 4 que ya es un número más grande, entonces empezamos con cuatro términos. Entonces, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cuando ya están todos separados. Entonces, este es el número que nos debe retornar la función. El número de acá. Por ejemplo, le vamos a ingresar F6 y vamos a ingresar los 9 números. Vemos que empieza 1. Bueno, este 1 es por el 0 porque la serie siempre empieza en 0. Entonces tendríamos 1, 2, 5, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 477, 41, 40. Entonces, el siguiente ejercicio es el de la serie de Motzkin, el cual consiste en lo siguiente. La serie de Motzkin hace un programa de computador de tal manera que pide un número de términos deseados de la siguiente serie, la serie de Motzkin, y esta serie cuenta con un número de caminos no cruzados de la longitud n en una retrícula tridimensional que comienza con los números 1, 1, y los siguientes términos se calculan con la suma de los términos anteriores y la suma de los términos anteriores menos el tercer número anterior. La fórmula para el enésimo número de Motzkin es la siguiente. Y acá podemos ver que tenemos que mn es el número, el valor anterior, o sea, mn menos 1, más la sumatoria de cuando acá empieza a 0 y termina en n menos 2. Y la sumatoria va a ser mk, o sea, lo que nos dé mk por mn menos 2 menos k. Entonces vamos al programa y tenemos esto. Entonces, el número de términos, queremos ver 9 términos. Entonces, primero los términos, vamos a comprobar si nos da bien. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 4, 9, 21. 4, 9, 21. 51, 27. 51, 127. 323. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Como pueden ver acá, estamos llamando a esta misma función, pero con un valor diferente. Entonces, por lo tanto, acá en la serie Motzkin hacemos lo mismo. Esta es la fórmula de la serie Motzkin, que es, primero que todo, esta es la función para la serie de Motzkin, la cual inicializamos k en 0 y decimos que si n es igual a 0, n igual a 1, es 1. Como podemos ver, los dos valores son 1. Y luego acá creamos una variable long long porque puede ser un número muy grande. Y luego hacemos el ciclo para hacer la sumatoria. Recuerden la sumatoria. Entonces, si tenemos toda esa sumatoria, igualmente nos faltaría esto. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a poner luego. Entonces, vemos que dice, se realiza la suma, que se realiza la suma de la multiplicación de las llamadas recursivas para ambos lados de la ecuación. Es decir, como podemos ver acá tenemos m por k, por Motzkin, o sea, la misma función m, 2 menos n menos 2 menos k, n menos 2 menos k. Y vamos a hacer el efecto de sumatoria llamándolo recursivamente hasta que k sea menor o igual que n menos 2, que es el término de finalización que nos dan en la sumatoria, que empiece en 0 y que termine en n menos 2. Luego de guardar todos los datos en la variable suma, vamos a decirle que Motzkin n menos 1, porque tenemos que Motzkin n menos 1 más la sumatoria, más suma, que ya debió haber almacenado la sumatoria. Entonces volvemos acá arriba, en la función main, ya expliqué la función de Motzkin. Y ahora lo único que hacemos en la función main es pedirle los datos al usuario, la cantidad de términos y el número de término.
Y luego vamos a estar imprimiendo de manera recursiva hasta la cantidad la cantidad de términos que quiera ver el usuario. Es decir, si el usuario quiere ver 5, me va a imprimir 5 veces la serie de Motsky ingresándole primero 1, 2, bueno, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a compilar. Acá nos dice que son los 9 primeros términos. Vamos a ver los 9 primeros. Vemos que es 1, 1, 2, 1, 1, 2, 4, 9, 21, 4, 9, 21, 51, 127, 51, 127, 323. Este sería correcto. Y vamos a ir con el siguiente ejercicio, que es el 11. El 11. Hacer un programa de computador de tal manera que pida el número de términos deseados en la siguiente serie, la serie triangular. Esta serie, esta serie cuenta con el número de puntos de una retrícula triangular del lado n. Comienza con el número 1 y los siguientes términos se calculan como la suma de los términos anteriores y el número de punto diagonal de la retrícula del lado n-1. La fórmula para el enésimo triangular es la siguiente, y acá tenemos esta fórmula. Esta fórmula yo la comprimí para no tener que poner toda la fórmula acá. Si ustedes notan, podemos ver lo siguiente. Copiamos esto. El siguiente patrón. Tenemos que, esta es la posición. Voy a poner las posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Verdad? Entonces, como podemos ver, si nosotros tomamos este número, o sea, el número anterior, y le sumamos la siguiente posición más no el valor de la siguiente posición, o sea, 1 más 2 es 3, 3 más 3 es 6, 6 más 6 es 10, 10 más 15 es 15, 15 más 6 es 21, 21 más 7 28, 28 más 8 36 y 36 más 9 45 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, claro, ¿cómo medimos las posiciones? Con la variable que usaremos para las iteraciones, la cual va a estar imprimiendo la cantidad de términos. Entonces, si va a imprimir el término número 3, va a decir que el número anterior, digamos que fuera, por ejemplo, 6, y va a pasar a la posición 4. Entonces, va a decir 6 más 4, que ya se le debió haber sumado la iteración. Entonces, esta i va a ser 4. Entonces, 6 más 4 va a ser 10. Me va a imprimir 10. Y va a sumarle un 1. Va a ser un incremento de 1 a la variable i. Entonces, ya no va a ser 4, sino que va a ser 5. Y ahora tenemos que 1 va a ser 10. Entonces volvemos a sumar 10 más 5, 15. Y así la cantidad de términos que el usuario quiera, que es que la cantidad de términos que el usuario quiera se va a guardar en la variable stop. Entonces vamos a compilar. ¿Y cuántos números deseamos ver? Vamos a poner los 9 primeros. Vemos que empieza 1, pues este es el 0. Entonces vamos a ver que empieza 1, 3, 1, 3, 6, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 10, 15, 21, 28, 36, 45. 28, 36, 45. Y para finalizar, pues hagamos otra prueba. Vamos a hacer hasta el 15. Entonces, como podemos ver, hasta acá es la posición 9. Entonces, esta vez es la posición 10. Entonces, 45 más 10, 55. 55 más 11, 66. 66 más 12, 78. Y así vamos sucesivamente por toda la serie. Para no tener que utilizar esta fórmula que es un poquito más compleja de usar. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver.